vamos a hablar en este momento sobre la necesidad del cuerpo de Jesús. Entonces, ¿por qué realmente fue necesario el cuerpo de Cristo? Ok, veamos, pongámoslo ahí la primero. Bien, vamos a hablar entonces sobre la necesidad del cuerpo de Jesús. Vemos en primer lugar, hermanos, la predicción de la muerte del Mesías para mostrar el camino de la salvación. O sea que ya está hablando la Biblia de la importancia de ese cuerpo para cumplir un propósito. Entonces vemos en la Biblia, por ejemplo, algunos medios, es decir, se revela a través de los tipos o figuras que vemos en el Antiguo Testamento. De esto hemos hablado, solamente lo voy a mencionar. Por ejemplo, el sacrificio de Abel, que es un tipo de la muerte de Cristo, cuando en Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Desde ese momento Dios empezó también a hablar acerca de un sacrificio, y por supuesto, un sacrificio solamente puede ser operado en un cuerpo. En segundo lugar, vemos el carnero en el monte Moria. En Génesis 22:11 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios ya estaba, a través de estas figuras, de esta tipología, estaba hablando que era necesario un sacrificio. Por ello era necesario un cuerpo. Vemos el cordero pascual en el Génesis 12, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto. Dice: y tomarás de la sangre y lo pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Vemos aquí que cuando se hace este sacrificio, allá en Éxodo capítulo 12, el pueblo estaba a punto de salir. Y eso fue la puerta, ese fue prácticamente el éxodo, o la puerta que se abrió para salir de la esclavitud. Y quiero detenerme un poco aquí sobre ciertas indicaciones que menciona aquí la Escritura. No comerás este animal crudo ni cocido, sino asado. ¿Qué significa eso? El fuego en la Biblia es un símbolo de juicio y también de aprobación. Entonces, cuando vemos el juicio que cae sobre Sodoma y Gomorra, fuego. Y en otros, por ejemplo, en otros casos vemos en la Biblia de igual manera que se manifestó el fuego como símbolo o una manifestación de juicio. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí cayó el juicio que a usted y a mí nos correspondía, cayó sobre él en la cruz. Por eso dice: no comeréis el cordero ni crudo ni cocido, sino asado. Ya implica fuego. ¿Por qué? Muchas personas hoy en día creen en Jesús que hizo milagros, ¿sí o no? Que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús multiplicó los panes y los peces, que Jesús hizo muchas cosas. En ese sentido es como comer el cordero cocido o crudo. Esa fe en que Jesús multiplicó panes y peces, esa fe no nos salva, sino la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, no es creer en un Cristo histórico, sino creer en la expiación que Cristo hizo en la cruz. Por eso hay gente que le dice a usted: no, si yo creo en Cristo, si leo la Biblia, claro, sí creo, pero están comiendo el cordero crudo o cocido. Comer el cordero asado es creer que Dios permitió, que Dios en su soberanía, hermano, en ese plan maravilloso, permitió que toda la carga de nuestro pecado cayera sobre Cristo, y como Él se hizo pecado, cayó el juicio sobre Él, y por lo que Él hizo en la cruz,
nosotros podemos aceptar el perdón de pecados. Amén. Entonces, todas estas, indicaciones que encontramos aquí en la palabra de Dios son importantes por lo siguiente. Esto entonces nos lleva a ver, por ejemplo, los sacrificios en el libro de Levíticos. Todos los sacrificios que vemos en el libro de Levíticos apuntan distintas, ángulos acerca de la expiación de Cristo. Por ejemplo, vemos lo que son las ofrendas quemadas y aquí vemos algunas de las propósitos con los cuales se estaba celebrando cada una de ellas, los holocaustos. Vemos la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Estamos hablando aquí de una serie de sacrificios que apuntan a un solo sacrificio. En este caso, Levítico lo que está haciendo es dando un panorama acerca del sacrificio de Cristo, de los beneficios que traería a cada uno de nosotros. Por eso, y no es el propósito entrar en este estudio, pero esto ustedes lo estudian en el Instituto Bíblico, ¿no? Ahora, esos sacrificios tienen que ver con una palabra, es la expiación. Que prácticamente la expiación es el fundamento de la salvación. En otras palabras, comer el cordero asado. Entonces, la expiación es importante que la entendamos. Esos sacrificios expiatorios, de hecho la palabra hebrea que se traduce como expiación viene de una palabra que es kafar, que significa literalmente cubrir sobre o tapar o esconder. Entonces cuando se habla de expiar tiene que ver con cubrir, con esconder, quitar aquello. Entonces, por eso que vemos que esta misma palabra también la vemos en otra parte de la Escritura, donde nos habla que es un rescate, o sea, la misma palabra expresa rescate, redención. Cuando hablamos de la Biblia habla de redención o redimir, es un rescate. ¿Qué es lo que Dios hizo con la nación de Israel en Egipto? La rescató a través de un sacrificio, el Cordero Pascual. Entonces de ahí que el uso que se le da es rescate, redención, se utiliza cuando Dios ordenó, vean, interesante, a Noé encalafatear el arca. Y ahí que esa palabra calafatear significa en el hebreo precio de rescate. O sea, en una forma figurativa, Dios al ordenar a Noé calafatear, cubrir, recuerde que la expiación tiene que ver con cubrir, entonces calafatear el arca es un precio de rescate. Por eso que el arca de Noé es un tipo o es una figura de Cristo nuestro Salvador. Así como se salvó la familia de Noé, así también cuando usted y yo entramos en Cristo, viene a ser el arca de nuestra salvación. Porque Él a través de su muerte es que cubre entonces el pecado. De ahí que entonces comunica una idea de un coste como elemento en la expiación y así se relaciona con la redención. Es decir, si hay expiación es porque hay un precio. En este caso, el precio es la muerte. A usted y a mí no nos cuesta nada, pero a Cristo le costó su vida. Por eso que cuando la Biblia habla que la sangre de Cristo fue derramada, la sangre significa vida. El precio de la vida de Cristo es la que hace expiación en nuestra vida. Es decir, la que cubre, limpia, nos redime de las fuerzas del pecado. Esto hace que hay un efecto de anulación cuando se aplica la expiación. Por ejemplo, en Isaías 28:18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Es decir, con el pago de la muerte hay una anulación. Por eso que anular es ser tratado como inexistente. En este caso, cuando Dios hace expiación del pecado, es decir, que Dios lo cubre con su sangre, es como que si no existiera.
Por eso la Biblia, de otra manera, lo dice, que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo de la mar, para darnos a entender que Dios lo elimina. Y esta es una manera en que Dios cubre el pecado. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 62 a 63, nos habla, dice que perdone. Cuando Dios perdona, ¿qué significa? Cubrir por la expiación. O sea que cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, eso significa que Dios lo hace en base a un precio que Él pagó para cubrir mi pecado. De ahí que entonces la expiación es una cubierta sobre los pecados del hombre ante Dios. A esto se le conoce como ofrenda propiciatoria. En el arca del pacto había sobre esta arca había una especie de un páirex de oro que se llamaba propiciatorio, el cual era de una sola pieza con los querubines. Entonces, una vez al año venía el sumo sacerdote y ponía sangre sobre el propiciatorio. Es decir, había una cubierta. La mirada de los serafines acá estaba hacia el propiciatorio, lo cual está representando que Dios, cuando hace expiación del pecado, Él ve la sangre que Cristo Jesús derramó cuando yo creo que Él murió por mí. Es decir, la sangre de Cristo ocultaba, o la sangre de este cordero que fue derramado aquí, oculta, cubre. Entonces Dios ya no ve mi pecado, sino que ve la sangre de Cristo. Por tal razón, como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, me ha sido imputada su justicia, es decir, que Dios mira a Cristo en cada uno de nosotros y ya no ve lo que fuimos por cuanto yo acepté por la fe el precio para la expiación. Entonces, cuando llegamos a este punto, el impacto que trae a la mente, al corazón, la expiación es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí Dios borra, hermano, la culpabilidad, y no solo la culpabilidad, sino el pecado. La Septuaginta, es decir, la traducción de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento al griego, traduce la palabra kafar, que significa expiación, por una palabra griega que es katalagín, que significa propiciación, redención y reconciliación. Ya en el Nuevo Testamento, cuando se hace uso de la palabra expiación, entonces estos términos que están aquí vienen a significar prácticamente lo mismo. Ahora, solo que hay algunas diferencias, pero no es el momento para explicar. Entonces la idea de esta palabra es que la expiación es la supresión de un cargo sobre una persona, de manera que el acusado puede ser recibido al favor divino y quedar liberado de las consecuencias del pecado. ¿Por qué un culpable puede ser liberado de un cargo, de un delito? Sencillamente hay una supresión de esto porque es un favor divino que Dios hace a causa de un sacrificio. Entonces comprendamos esto, que la expiación está fundamentada en un precio que se pagó para cubrir entonces nuestra culpa, nuestro pecado y quedar libres de todo cargo. De ahí que entonces la naturaleza vicaria de la expiación, es decir, cuando se habla de algo que es vicario, significa uno en lugar de otro. Esto se conoce también como la sustitución. Jesús muere vicariamente en representación de usted y de mí. La culpa, es decir, mi delito o el pecado demanda juicio, demanda condenación.
Pero Cristo tomó mi lugar y el suyo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese momento, Jesús está muriendo en nuestro lugar. Y si yo creo que Cristo llevó mis pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, es aceptar una gloriosa verdad, que yo puedo ser libre del pecado por cuanto Cristo tomó mi lugar en la cruz. No es por las obras. ¿Cuánta gente quiere ser salvo porque le hace bien al prójimo, le regala una casa, le regala esto, tiene cuidado? Está bien hacer bien a las demás personas, pero lo que nosotros hacemos no son, hermanos, no tiene nada que ver con algo que sea vicario, que me sustituya a mí para poder realmente redimirme. Entonces, si yo creo que las obras me van a salvar o creer en otra religión, es poner en lugar de Cristo, poner esas ideas o las obras. La verdad que eso no limpia el pecado. Solamente la muerte de Cristo es vicaria para que nosotros gocemos de la expiación, del perdón de pecados. Entonces quiero que piense por un momento, todos los pecados que a usted le están atormentando, Cristo los llevó en su cuerpo, en su lugar. Y si Él ya pagó, ¿por qué se aflige? ¿Qué tiene que hacer? Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Creo que tú moriste por mí en mi lugar. Y por la fe en esa verdad recibo el perdón de pecados. Y cuando usted lo recibe, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo, que es el ejecutivo de la deidad, lo que Cristo hizo posicionalmente por usted y por mí en la cruz, el Espíritu lo va a hacer en nuestro corazón. Lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás aproximadamente, lo va a hacer Él una realidad. Entonces, ¿qué significa? Que hoy podemos ser libres de todo pecado. No hay por qué, hermano, estar pensando, ¿y cómo me voy a quitar este pecado? Si ya fue dado, entonces, ese sacrificio para expiación. Entonces, por ejemplo, vemos en Romanos 5, en Juan capítulo 11, vemos que la expiación vicaria, por tanto, significa que el sufrimiento y muerte del Señor Jesús fueron expiatorios. O sea, es lo que a mí me va a cubrir, es lo que Él pagó para cubrirme, para protegerme de toda maldad y de todo pecado. Me limpia. Se lo voy a poner de este caso. Hace unos días atrás, una noticia de una madre ante una balacera protegió a su hijo. Ella murió. El niño quedó herido, en este caso, pero quedó vivo. Cuando Jesús muere por usted y por mí, es para que nosotros no vayamos a condenación. Nos protegió, nos cubrió. Y si yo creo que Cristo hizo eso para que yo no vaya a condenación, no hay pecado que la expiación de Cristo no pueda limpiar, no pueda sacar del alma. No existe ninguna cosa, aunque el diablo diga que alguien ha descendido tan profundamente al pecado y se siente y que el diablo lo acusa, pues la sangre de Cristo tiene poder, porque es Cristo quien dio su vida. Yo no estoy haciendo nada para ser salvo, Cristo lo hizo. Lo que tengo que hacer es creerlo. Entonces, por la fe, aceptar una verdad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por eso que a lo largo de la Biblia encontramos la profecía que apunta hacia la muerte de Cristo, con propósito de que nosotros entendamos que solamente hay una forma de poder ser salvo. Ahora entendemos un poco por qué fue necesario que Dios tomara forma humana. Porque si Dios no hubiera tomado forma humana, no hubiese existido entonces expiación.
El propósito central de que Dios se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, era para que en ese cuerpo Dios cargara todo pecado, toda condenación de toda la humanidad. No había otra manera de poderlo lograr. Por eso, el diablo aborrece esta revelación de la palabra de Dios. Porque él, aunque vio a Cristo, los demonios lo vieron su cuerpo, identificaron que era el Hijo de Dios, pero no sabían que a través de lo que ellos instigaron y manipularon a las masas para llevarlo a la cruz, no se dieron cuenta que a través de la muerte iba a ser expiación por el pecado de la humanidad, y no solo eso, sino que él iba a ser derrotado en la cruz del Calvario. Por eso se le llama, hermanos, el misterio de la piedad. Por eso esa es la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. Quiero dejar aquí, a esta altura de esta clase, para que tomemos un tiempo para poder meditar y decirle a Dios: Señor, gracias por haber tomado un cuerpo, para que a través de ese cuerpo yo pueda tener liberación del pecado, de la condenación. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora, pidiendo, Señor, tu bendición. Desde ya te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces. Señor, manifiesta tu gracia, trayendo convicción. Trae convicción, por favor, Señor. Trae convicción al corazón de las personas sobre ese sacrificio expiatorio, simbolizado y profetizado a lo largo de los siglos, que nos señalaba, nos apuntaba para que nuestros ojos se fijasen en el Cristo crucificado para victoria de nuestra vida. Estimado hermano y amigo, quiero que en este momento vea que todo su pecado Jesús lo llevó vicariamente en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Y por ese pago que usted no tiene que pagar, porque Él ya lo pagó, por eso es por gracia y gratuito. Cuando usted dice: Señor, me cuesta entender que yo no tenga que pagar, pero creo que lo pagaste por mí. Lo creo, Señor. Quiero que piense en lo más sucio, lo más nauseabundo, lo más aborrecible que usted haya hecho a lo largo de toda su vida. Eso Jesús lo llevó en su cuerpo en la cruz y pagó para que sea libre ahora. Entonces, tome tiempo para decirle: Dios mío, perdona mis pecados, perdóname. Y confiese en este momento, mientras se canta esta alabanza. Ahí donde está, empiece suavemente a decir: Señor, perdóname por esto, perdóname por esto otro. Pero luego dígale: Señor, creo que en tu cuerpo llevaste todos mis pecados, y a precio de tu muerte hiciste expiación, cubriste mi vida, Señor, para que yo no vaya a condenación. Hay propiciación, hay redención. Tú me liberas, Señor, de todas las cadenas del pecado por lo que tú hiciste.
Hable con Dios en este momento. Dígale: Señor, perdóname, pero creo que tú llevaste en tu cuerpo todos mis pecados que te estoy confesando, y los que se me han olvidado, yo también creo que tú los llevaste. No se vaya de este lugar sin la libertad que Dios quiere que usted se lleve. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pedimos, Señor, que sea tu gracia, tu misericordia la que abra el entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tu Espíritu Santo redarguya de justicia, que redarguya de juicio, que redarguya de pecado, Señor. Trae ahora, mi Dios, ese redarguir. Señor, ayúdanos, convéncenos del poder de tu obra en la cruz del Calvario, de tu expiación, para que nosotros podamos aceptar ese sacrificio, el único sacrificio que puede perdonar, liberarnos de toda culpa. Señor, en este momento, Señor, mira, Padre, aquellos que están luchando, Padre, porque hay voces del infierno que le dicen que eso no es posible, que no tiene alcance la sangre, porque hay algunos que han descendido tan profundamente, creen que no tienen solución, pero eso es una mentira. Hay poder en tu obra en la cruz del Calvario, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento, Señor, trae ahora convicción, Señor, de pecado. Limpia con tu sangre preciosa. Rejuvenece las fuerzas, Señor. Oh Dios mío, esa fe poderosa se levanta ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ministra, Señor, ahora mismo liberación de toda culpabilidad, de todo pecado, Señor. Eche mano de la obra de Cristo, dele gracias a Cristo. Señor Jesús, tú demostraste quien dijiste que eras. Las evidencias son contundentes. Hoy también la evidencia es perdón de pecados, liberación de la culpa, liberación de condenación, liberación de los poderes del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, este día, Señor, sean los corazones liberados, purificados, Señor. Arranca, Señor, ahora mismo, Señor, todo aquello que está dañando el alma, Señor. Espíritu Santo, obra poderosamente. Gracias, Señor. Póngase en pie. Te adoramos, Señor. Sí, Jesús. Majestad, adora su majestad. Cristo murió, resucitó, Él es Señor. Sí, Señor. Padre, te pido para gloria de tu nombre que al llegar a casa, aún el día de mañana, tu Espíritu Santo empiece a redarguir y traer convicción en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, trae convicción que hay efectividad en el precio que tú pagaste para traer redención, liberación al alma, Señor. Padre mío, te damos las gracias. En tus manos encomiendo, Señor, en tu nombre, Padre, a cada uno, bajo la convicción del Espíritu Santo, y que puedan ellos ver el poder de tu sangre que perdona, que cubre, libera, santifica. Es el sacrificio propiciatorio, el sacrificio redentor, el sacrificio que rescata de las garras del diablo y del pecado. Señor, sigue hablando a tu pueblo. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. En Cristo Jesús. Amén y amén.